Nunca olvidaré el día en que sacaron a Andrés de su propia casa. Lo tengo grabado como una película en blanco y negro, pero con la lluvia tan viva que casi la oías caer dentro del pecho. Era octubre, una mañana que olía a barro y a desamparo. Llegaron hombres con chalecos grises, un papel en la mano y la indiferencia como uniforme. Detrás de ellos, un tipo con traje caro que miraba todo como si fuera un negocio. Vargas. Sus botas hicieron un camino sobre el patio y las botas de Andrés, viejas, remendadas, parecían más pequeñas ante tanto ruido. Andrés sostenía a Lucía por la mano y a Mateo por el hombro, como si con ese gesto pudiera mantener la casa pegada a ellos. Lucía tenía 12 años. Sus trenzas estaban empapadas aunque no llovía todavía. Mateo, que no llegaba a 9, se aferraba a un oso de peluche sin fuerzas para hablar. En la puerta, un oficial leyó la orden de desalojo en voz alta, palabras legales que sonaban a sentencia. 24 horas para desalojar. No había tiempo para recuerdos. Hubo un instante en que todo el barrio se asomó a los umbrales. Gente que los conocía, vecinos que habían visto a Andrés arreglar la verja, que habían oído su risa en las celebraciones del pueblo, pasaron la mirada y siguieron con sus vidas. Es la sensación más aterradora, saber que tu dolor puede ser observado sin intervención. Andrés, que había perdido a Elena hacía 5 años, sostenía las manos de sus hijos con fuerza para no caer. Me acerqué y sin pensar le ofrecí una bolsa de plástico donde ya había metido su cartera, unas fotos enmarcadas y los papeles médicos de Elena. Él aceptó con agradecimiento mezclado con vergüenza, la vergüenza de quien siente que su hogar, el escenario de una vida, puede caber en una bolsa. Empacaron lo esencial: ropa, unas cuantas tazas, la vieja Biblia de la abuela que Elena guardaba en la repisa. Andrés guardó también el rifle de su padre, un arma que jamás había usado para hacer daño, solo para colgar como recuerdo de esos inviernos en que las tardes eran largas y el viento traía historias de casa. Antes de irse, apoyó la mano sobre el marco de la puerta, como quien deja una marca en la casa. Sus dedos quedaron negros por el barniz y en ellos se veía la impresión de años de trabajo. La huida fue torpe y necesitada. Subieron al autobús con otras personas que también habían sido expulsadas de sus hogares por deudas, por documentos falsos, por promesas rotas. Lucía miraba por la ventana sin pestañear. Mateo se asomó a la calle por el hueco que dejaban las vidas que se iban. No había más que la incertidumbre y el rumor que se empieza a formar cuando la gente comparte tragedias. Lo compró una empresa. Vargas dijo que era una buena inversión. No quedó nada que hacer. Ninguna de esas frases consoló. Salimos del pueblo con la noche al hombro y los faros que se iban. Andrés llevaba la mochila al frente, como quien vela por algo frágil. Yo les acompañé hasta donde me fue posible. No era familia, pero algo en su desamparo me lo convirtió en semejante. Nos despedimos en el borde del bosque, donde el asfalto se disolvía en huellas. Nos dimos unos minutos más, porque sabía que Andrés tenía en su memoria un camino antiguo, un sendero que lo llevaba a una cabaña que su madre le había mostrado una vez, cuando él era niño. «Está abandonada», dijo, con esa mezcla de esperanza y culpa que tienen los hombres que se niegan a aceptar el fracaso. «No nos hará daño un techo viejo». La lluvia llegó como si viniera a limpiar el mundo de nombres. Primero fue un susurro, luego en cuestión de horas un golpe que convirtió el suelo en barro pegajoso y las caminatas en marchas de resistencia. Las botas se hundían, arrastraban barro hacia atrás, la ropa se empapaba y un frío húmedo se colaba por la nuca. Lucía enseñó una fuerza que no correspondía a su edad, recogía las pertenencias pequeñas, envolvía a su hermano en las mantas del coche y preguntaba con atención por cualquier cosa que pudiera moverse como abrigo. Mateo dejó de llorar cuando, acto reflejo, Andrés le contó una historia de Elena, cómo siempre encontraba la banda sonora en las cosas más pequeñas, cómo silbaba mientras lavaba los platos. Esas historias eran refugio. Caminamos de noche. A ratos se escuchaba el rumor de la carretera a lo lejos. A ratos callábamos y solo dejábamos que los pasos marcaran el compás. Andrés no lloró hasta que el viento lo obligó. Fue una lágrima que se mezcló con la lluvia, difícil de distinguir, y por eso se la justificó. «No es por debilidad», murmuró, «es por recordar que estuvo aquí con nosotros». Se repetían nombres, fechas, pequeñas anécdotas que parecían hechizos para mantener el hogar vivo dentro de la memoria. Llegamos a un claro donde la cabaña aparecía como un pedazo de pasado clavado en el presente. Su estructura era baja, hecha de madera oscura, con un tejado que cedía en algunos lugares. La puerta colgaba de una bisagra maltrecha.
La chimenea tenía todavía rastros de humo viejo. Un letrero de metal con la inscripción del antiguo dueño estaba inclinado en el suelo. A unos metros, una placa oxidada decía AM, con las letras casi borradas por el tiempo. Andrés se quedó inmóvil frente a la puerta. «Aquí venía con mi padre», dijo. Su voz era un hilo. Entrar fue como cruzar el umbral de una memoria. Olía a humedad, a hojas podridas, a heno viejo. El piso crujía con cada paso, agregando ritmo a nuestras respiraciones. Prendimos fuego con lo que pudimos, un poco de leña seca en un rincón, papel arrugado que hacía tiempo nadie miraba. Las llamas se abrieron como una boca cálida, y el calor se extendió lento, glorioso. Lucía extendió las mantas, Mateo se acercó en silencio a las brasas, y dejó que el calor le recordara que seguir con vida también era posible. A la luz del fuego, la cabaña parecía acogedora. Fuera, la lluvia se escuchaba como un telón incesante. Fue entonces cuando Andrés descubrió el baúl. Estaba medio enterrado bajo un montículo de trapos al fondo de la habitación, cubierto por telarañas y recuerdos. Lo abrió con manos que temblaban por el frío y por la sospecha de que un objeto pudiera tener un peso mayor que su propia vida. Dentro había fotos en blanco y negro, cartas con tinta que se desvanecía y un diario con la tapa gastada. Había también unas llaves encajadas en un rincón metálico y un rifle pequeño con las iniciales AM grabadas en el guardamanos. Andrés palideció. Aquel rifle había sido la pieza que su padre acostumbraba a mostrar en las tardes largas, la única herencia tangible de una historia de cacería y de deuda. Tocarlo fue como rozar un pasado que había permanecido cautivo. Mientras hojeaba las cartas, algo cambió en su mirada. Las fotos mostraban a un hombre de bigote, don Augusto, con una mujer que parecía llamada Rosa, porque en una nota lateral se leía ese nombre con caligrafía temblorosa. Había una foto de un bebé y una carta, fechada hace décadas, donde don Augusto hablaba con una mezcla de dolor y resolución. Había tenido que tomar una decisión que nadie en su familia compartía. La carta contaba, con reservas, de un hospital en la ciudad y de una mujer llamada Rosa que había dejado un bebé a su cuidado. Don Augusto admitía que, herido y asustado, había llevado al niño a un orfanato. Pero en otra página, la misma letra explicaba que había reservado un título de tierra, 50 hectáreas, para ese hijo, que algún día volvería a reclamar lo que por derecho le correspondía. El nombre de Tomás no aparecía en las primeras páginas, pero había indicios, una lista de nombres, direcciones inciertas, el recuerdo de una mujer que alguna vez fue y ya no estaba. El diario estaba lleno de remordimientos. Don Augusto hablaba de Rosa con una mezcla de ternura y culpa. La describía como una mujer con ojos de río y manos quebradas por la pobreza. Describía el hospital, la noche en que ella no volvió del todo, y la decisión de llevar al bebé a un orfanato para darle mejores oportunidades. Las palabras eran cautas, como si el mismo autor quisiera protegerse de acusaciones futuras. También había mapas sencillos. Un croquis que señalaba un camino por el monte, y la mención de una piedra con una marca, una placa y las iniciales de alguien. A cada línea, Andrés palidecía más, haciendo las cratas como si fueran la cuerda por la que podía trepar fuera del pozo. No dije nada por unos minutos. Estábamos todos allí, alrededor del fuego, leyendo fragmentos en voz baja para no asustar a los niños. Las cartas hablaban de herencias, de un título en poder de alguien que, según las notas, había prometido que la tierra nunca sería vendida. Don Augusto había dejado instrucciones cifradas sobre cómo cercar el monte y preservar los bosques. Era evidente que la parcela no era un terreno cualquiera. Era, en la letra curva de las hojas, una promesa a la memoria de Rosa. La placa con las iniciales parecía tener más sentido ahora. El AM tallado en el rifle y la placa no eran casualidades. La noche se adentró. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza, y el barro se convirtió en un espejo que devolvía la imagen de nuestros rostros cansados. Lucía se acomodó cerca de Andrés y, sin que él lo pidiera, apoyó la cabeza en su hombro. Mateo dormía con el oso aplastado contra el pecho, como si aferrarse a algo blandito pudiera retener una vida entera. En el silencio, Andrés comenzó a hablar en susurros. Contó que cuando era chico, don Augusto le había prometido que las tierras se cuidarían, que había una cláusula, dijo, en algún documento que su familia nunca supo buscar. Un legado reservado para aquel cuyo nombre fuese probado. Si algún día aparece ese hijo, murmuró,
Tal vez todo cambie. En algún momento decidimos ocuparnos de lo material a la mañana siguiente. Las cartas eran valiosas, sí, pero lo que necesitábamos era un plan. Andrés pedía no ilusionarnos con promesas vacías. Conocía demasiado bien a quienes compran promesas. Pero su voz tenía un brillo nuevo. No era la esperanza inocente del que sueña sin base. Era la determinación de quien ha encontrado una cuerda al fondo del pozo. Aquella noche fue de vigilia y de fragmentos de lectura. Partes del diario quedaron sin traducir, nombres sin verificar. No sabíamos si aquello era suficiente, pero era algo que antes no teníamos. Al amanecer, la idea de volver al pueblo ni siquiera se consideró. La lluvia había lavado huellas, pero dejaba otras pistas. El barro todavía guardaba marcas de neumáticos recientes, de un vehículo pesado que había pasado hace poco, quizá para inspeccionar la zona. Andrés notó también una senda poco usada que bajaba hacia un riacho. Alguien recientemente había pasado por allí con prisa. Eso nos inquietó. ¿Quién podría estar siguiendo nuestros pasos? Las opciones no eran muchas. O eran cazadores furtivos, o eran los peones de Vargas que expandían su mirada por todo el monte en busca de oportunidades. Era una posibilidad que nos hizo apretar los dientes. Teníamos las cartas, sí, pero la ley no se mueve por confesiones en un baúl, y menos en una cabaña olvidada. Hicimos entonces lo único que podíamos. Aseguramos el lugar lo mejor que supimos. Andrés ató las ventanas con cuerdas, Lucía recogió más madera. Yo fui a dar una vuelta por el perímetro, siguiendo la huella que el barro nos permitía leer. Cerca de la puerta encontré una roca con una inscripción casi borrada. La palabra rosa, tallada con un filo que el tiempo había dulcificado. A su lado, una placa metálica abatida por la lluvia estaba clavada en la tierra. Todo tenía esa sensación de una memoria que había dejado señales a propósito, para quien supiera buscar. Al mediodía, el cielo se abrió en un intervalo de calma. Andrés decidió que debíamos averiguar más sobre aquellos documentos, antes de que cualquier rumor diera vuelta por el pueblo. Si esto vale algo, dijo, no lo voy a perder por volver a lo mismo. No voy a pedir dinero prestado ni arrodillarme. Su orgullo no era obstinación, era la última forma de amor que le quedaba para sus hijos. Nos preparamos para bajar al pueblo en busca de algún registro, de alguien que supiera leer ese lenguaje de tierras y títulos. Antes de partir, Andrés colocó el rifle de don Augusto en un estante, como señal de que aquello ya no era solamente pasado, sino una herramienta de memoria. Fue en la senda al volver que se nos pegó un mal presentimiento. El barro mostraba dos series de pisadas nuevas, una más profunda, de botas de trabajo, y otra más ligera, de calzado que no pertenecía al sendero. Entre las ramas se veía la huella de un vehículo. No nos tomó mucho entender que alguien había estado allí. Me quedé inmóvil, con la mano sobre la vaina del bolsillo donde guardaba mi teléfono sin señal. No quería ser el primero en decirlo, pero nos miramos, y el miedo se coló, rápido y frío. Entonces, en la curva del sendero, apareció una silueta. Al principio pensé que era un cazador, pero la forma era distinta. Su postura era de alguien que mide cada paso, que observa en busca de confirmación. No por hambre, sino por beneficio. Era uno de los hombres de Vargas. Llevaba un impermeable oscuro, la mirada dura y una linterna en la mano. No vino solo. Detrás de él se asomaron otros dos. Al vernos, hicieron una mueca que no alcanzaba a ser sonrisa. Su lenguaje corporal decía, «Ustedes no pertenecen aquí». «Buenos días», dijo el primero, con la voz rasposa de quien ha repetido su papel muchas mañanas. «Esta zona está en inspección por parte de la empresa. Le agradeceríamos que nos faciliten la cabaña y sus pertenencias para evaluarlas». Andrés cerró los puños. «Esta cabaña tiene dueño desde hace años», respondió, calibrando las palabras. No quería pelear, no sabía cómo pelear, pero la postura de los hombres ya era una amenaza. «Documentos», replicó el de la linterna. «Si no pueden presentar documentos que prueben su tenencia, corresponderá la intervención de la autoridad para el resguardo del área». La frase sonó a ritual. Teníamos cartas, sí, pero no eran títulos registrados ni sentencias. Las cartas eran una promesa escrita en tinta vieja, frágil frente a un chaleco blindado. La conversación escaló. Los hombres comenzaron a moverse alrededor, inspeccionando con aire de dueños. Uno de ellos, con una mirada que no disimuló la maldad,
Se acercó a la puerta y tiró de ella con fuerza. A la base, un bidón plástico cayó rodando y se abrió con un sonido sordo. La tapa, ligeramente abollada, dejó escapar un aroma que nos heló la sangre. Gasolina. El tiempo por un segundo se congeló. El bidón parecía un objeto inocente, hasta que su olor nos recordó la lógica. Preparación para algo más que la ocupación. Los ojos del hombre se iluminaron con una intención que no necesitó palabras. «Listo», murmuró, como si hubiera resuelto un rompecabezas. Los otros hombres sonrieron con frialdad. Andrés dio un paso adelante, protegiendo a los niños con su cuerpo. «No van a quemar esta casa», dijo, y su voz tembló en cada sílaba. La lluvia, como una cortina, no mitigó la intensidad del momento. Los hombres se encogieron de hombros. Hubo una amenaza apenas susurrada. Sería una pena que la cabaña ardiera cuando se confirme que no hay títulos. Las cosas se pierden y se olvidan fácil. Lucía apretó el oso del hermano con más fuerza, y Mateo se acercó al padre buscando un amparo que, en ese instante, parecía tan frágil como el papel del diario. Yo pensé en lo absurdo. 5 personas, una cabaña vieja y un bidón de gasolina que podía convertir memoria en ceniza en cuestión de minutos. Sentí el deseo de lanzarme sobre ellos, de arrancarles la botella de las manos, pero me contuve porque la fuerza no siempre gana a las armas de quien no teme a las consecuencias. La lluvia no cesó. El barro, que hasta entonces nos había servido de huella, se convirtió en un testigo resbaladizo que podía borrar la verdad de un paso. En el rostro de Andrés se dibujó una decisión que ya no era suya. Si aquello terminaba en incendio, los niños perderían todo lo que quedaba de sus raíces. Él respiró hondo, y con una calma que era más voluntad que serenidad, dijo: «Si quieren pruebas, búsquenlas, pero no quemarán lo que no es suyo». Los hombres se miraron. Uno de ellos, el más cercano a Vargas, supuse, levantó la linterna y la enfocó hacia el baúl, hacia las cartas, como si la luz pudiera convertirlas en algo inocuo. La amenaza flotó en el aire como un olor, una opción real. No había todavía forcejeo, solo la tensión de quien sabe que cualquier movimiento puede hacer explotar la situación. Fue en ese instante cuando escuchamos pasos en la distancia, una caminata que venía por el sendero entre los árboles. No era el sonido de un vehículo ni de más peones, era la de alguien que caminaba con propósito, con botas que no corrían pero que tampoco vacilaban. Todos giraron la vista hacia la línea de árboles. Entre las copas una figura emergía. No alcancé a ver con claridad. La lluvia hacía del resto de la mañana algo borroso, pero había algo en la manera de caminar que cortó el aire. Determinación sin prisa. En el rostro de los hombres se dibujó primero el interés y luego el recelo. Para nosotros, la silueta representó una posibilidad que no terminábamos de comprender. Un vecino, un cazador, un guarda forestal que pasaba por allí. Las huellas que se extendían hacia la cabaña resolvían en parte la ecuación, pero no del todo. Andrés apretó contra su pecho el rifle con las iniciales AM, como un símbolo y no como amenaza. Lucía miró hacia la entrada de los árboles con ojos grandes. Mateo dejó de temblar y se pegó a la pierna del padre. Los hombres de Vargas simplemente esperaron, sonriendo con la rigidez de quien confía demasiado en su propia suerte. La figura siguió acercándose, y en el momento en que la lluvia la dejó ver por completo, un detalle hizo que mi corazón se acelerara. Traía un chaleco verde, gastado, y en el pecho una placa metálica que, a pesar del barro y la lluvia, relucía con autoridad. No era un simple caminante. Pero entonces, justo cuando la figura estaba a punto de cruzar la linde del claro, uno de los hombres de Vargas hizo un movimiento brusco hacia el bidón. La tapa cayó al suelo con un ruido seco. La amenaza volvió a tensar la escena como una cuerda que pronto podría romperse. La figura se detuvo. Y fue ahí, en ese segundo que se alargó como una eternidad, que Natalia, la vecina que me había acompañado en el viaje, susurró: «Si esto se enciende, no quedará ni un recuerdo». En el claro, bajo la lluvia, con la cabaña como testigo y el baúl abierto aún sobre la mesa, el olor a papel viejo y el perfume de la humedad, el tiempo pareció partirse. No sabíamos si la figura que venía cruzando el sendero sería salvación o juicio. No sabíamos si los hombres de Vargas tendrían suficiente impaciencia para encender una llama y reducirlo todo a rescoldo. Solo sabíamos que, en ese punto exacto, la historia que había comenzado al amanecer con una orden de desalojo estaba a punto de tomar un giro que ninguno de nosotros había previsto. Y en la rama más alta,
un venado asomó la cabeza, curioso y tranquilo, como si la naturaleza fuera la única espectadora sin sesgo, ajena a los papeles y a las decisiones humanas. La figura emergió del bosque con la parsimonia de quien sabe dónde poner los pies. Su chaleco verde brillaba por la lluvia y en el pecho llevaba una placa que reflejaba una luz débil. No era solo la presencia de alguien más. Aquel hombre traía consigo una calma que rompió la tensión como una gota hace estallar una superficie. Acercó los pasos sin prisa, con la mirada fija en el baúl abierto y en los ojos asustados de los niños. Cuando llegó al claro, nos miró a todos con la misma suavidad con que uno mira a un animal herido. Me costó reconocer, al primer golpe, su nombre. Lo dijo él mismo, con voz grave y sin retórica. Me llamo Tomás Mendoza. Soy guardabosques. Hubo un silencio extraño, no una pausa teatral, sino un vacío que abrió la posibilidad de que otra cosa sucediera. Vargas, con el ceño tenso, dio un paso al frente y señaló al baúl como si pudiera, con la punta del dedo, desvanecer los papeles y las fotos que exponían su mala conciencia. Los suyos retrocedieron un poco, no del todo obedientes a la prudencia, sino por la sorpresa. Tomás no alzó la voz, no tuvo que hacerlo. Antes de que alguien dijera nada, el guardabosques se quitó el impermeable, y con un gesto que a mí me pareció extrañamente íntimo, un extraño gesto que lo cambió todo, deslizó la ropa sobre los hombros de Lucía. «Llueva menos ahí dentro», dijo, y con la mano dejó la tela en los hombros de la niña como quien pasa una estola de consuelo. Fue un acto pequeño, casi cotidiano, pero en ese momento consiguió lo que ninguna orden o argumento había logrado. Desarmó la agresividad sin usar fuerza. Mateo, que todavía no entendía del todo las razones de la pelea, aceptó el abrigo sin dejar de mirar al hombre con esa mezcla de alivio y curiosidad que tienen los chicos cuando la bondad les cae de imprevisto. «Señores», continuó Tomás, sin mirar a Vargas sino al conjunto, «esto que hay aquí no es basura, no se puede destruir así nomás». Vargas carraspeó y trató de recuperar su habitual desprecio. «¿Y usted quién es para decir eso?», preguntó, con la sonoridad de quien lanza un reto esperando una retirada. Tomás no respondió con palabras de burocracia. Se agachó junto al baúl como quien se acerca a algo que conoce de antes. Sacó del bolsillo un pañuelo atado con nudo viejo, lo desplegó y con los dedos húmedos limpió una esquina de una fotografía. Fue poca cosa, un gesto manual de limpiar barro, pero en la foto estaba la mujer que habíamos visto en las cartas, con la misma mirada de río y una mano pequeña apoyada en el vientre. Tomás levantó la vista, y con una voz que se hizo más cercana que histórica dijo: «Mi madre le habló mucho de esa mujer, se llamaba Rosa». La mención del nombre fue como una llave que abrió otras cerraduras invisibles. La foto que sostuvo en la mano de Tomás coincidía con una que acabábamos de ver. Sin embargo, su simple presentación creó un puente entre el pasado escrito en las cartas y un presente vivo. Yo observé a Andrés en aquel instante. Tenía la mirada clavada en Tomás, y dentro de sus ojos había un rumor de reconocimiento mezclado con incredulidad. No eran solo coincidencias visuales, había detalles, la forma en que la fotografía estaba doblada, una esquina marcada por el mismo pliegue, que conectaban la historia de don Augusto con la de aquel hombre empapado que les daba abrigo a sus hijos. «Tomás», murmuró Andrés, como si nombrar el posible lazo fuera a deshacer siglos de silencio. «¿Cómo supo?». Tomás abrió la mano y mostró, envuelta en el pañuelo, una medallita oxidada con las iniciales RF talladas a mano. «Mi madre la guardaba como se guarda una promesa», dijo. «Me dijo que la noche antes de dejarme, alguien le dio esto y le pidió que no lo tirara. Lo guardó hasta que yo tuve edad de entender que era la historia de alguien más». Su dedo señaló, sin prisa, el diario abierto en el baúl. «Cuando vi esas letras, supe. No lo busqué para pelear con nadie, lo busqué para entender de dónde vengo». El aire pareció cambiar. La violencia latente se convirtió en cuestión de prueba y de tiempo. Vargas retrocedió un momento, evaluando si la nueva presencia era un riesgo que compensaba. Sus hombres, que hasta entonces habían sonreído con la impunidad de soldados de empresas, vacilaron. Uno de ellos, el que había mostrado el bidón, miró a su jefe en busca de indicación. Por esa fracción de duda, Tomás consiguió lo que ningún razonamiento habría logrado: tiempo. Tiempo para que las palabras se ordenaran y para que la ley tuviera posibilidad de entrar en escena. En ese punto, debo reconocer que sentí la necesidad de decir algo que antes no había pronunciado en voz alta.
La verdad de toda la historia es que, en esos segundos en que el riesgo era más inminente, pensé en la fragilidad de los recuerdos. Pensé en la forma en que una fotografía, una inicial grabada en madera, un nombre escrito en una carta, pueden ser el hilo que sujeta una justicia entera. Pensé también en la manera en que las cosas pequeñas, una medallita, un abrigo prestado, pueden actuar como testimonios contra la arrogancia de quien cree que con dinero lo compra todo. Si te interesa ver cómo termina esta historia, quédate hasta el final. Tomás, entonces, habló directo con Vargas. No fue un reto, fue una posibilidad. Si hay que dirimir quién es el dueño, que lo digan los papeles. Pero si eso implica destruir algo para que nadie lo vea, aquí no lo dejo pasar. Señaló el bidón con la misma calma con que alguien señala un objeto peligroso. Eso de ahí podría ser evidencia de un delito. No puedo permitir que un retroceso de la ley se haga con fuego. Vargas soltó una exclamación amarga y trató de recuperar la iniciativa. Fue inútil. De nuevo la lluvia jugó en nuestra favor. Empapó el bidón y volvió más difícil un encendido rápido, y las dudas entre sus hombres crecieron. Uno de ellos, perturbado por la tensión, tropezó con una tabla y la dejó caer con estrépito. Fue en ese tropiezo que la historia complicó a Vargas. Alguien del pueblo, asomado a distancia, había llamado a la comisaría al ver a extranjeros registrando la cabaña. Otra voz informaba de la presencia de un guardabosques también. La suma de esos pequeños factores hizo que el aparato legal comenzara a moverse como una maquinaria que despierta. Tomás sacó un teléfono viejo y pidió, con voz contenida, que se comunicaran al licenciado Méndez. Lo hizo sin dramatismo y sin exagerar su rol. Como guardabosques conoce a la gente del pueblo y sabe dónde golpear cuando se busca ayuda institucional. Mientras hablaba, yo fui a la entrada del claro y esperé, con la tensión agarrada en la boca, a ver si la presencia de la autoridad bastaba para disuadir a los agresores. No fue inmediato. La violencia no cede a la sola presencia de la ley. Pero la presencia, incluso desde lejos, obliga a quien confía en la impunidad a reconsiderar. No tardó en llegar el licenciado. Méndez apareció con la prisa elegante de quien conoce el trámite y con la calma de quien ha visto que las formas legales pueden salvar más que la fuerza bruta. Vino acompañado de un auxiliar que llevaba unas carpetas impermeables y de la detective Silva, que se presentó con el protocolo de quien sabe tomar notas y ver aquello que otros prefieren ocultar. La detective tenía una linterna pequeña, un cuadernete y la manera sobria de quien convierte la observación en expediente. Nos llamaron del pueblo, dijo sin rodeos. Señor Vargas, tenemos reportes que apuntan a una posible intimidación y a objetos que podrían ser evidencia. Vargas intentó construir palabras rápidas, invocó documentos que supuestamente habían sido presentados, pero Méndez no le permitió la improvisación. Revisó el baúl con profesionalidad, tomó fotografías, pidió los documentos que había en la bolsa de Andrés y cotejó fechas y firmas. La detective Silva hizo lo suyo, recogió declaraciones, marcó el bidón con un letrero provisional de evidencia y pidió a sus agentes que preservaran la escena. Para cuando el día comenzó a despuntar sin sol, la existencia del bidón, la cercanía de los hombres de Vargas al fuego y las amenazas habían quedado registradas. No era la justicia completa, pero era el inicio de un expediente con nombre y apellido. Con los papeles en mano, el licenciado Méndez se sentó frente a Tomás y abrió el diario en la página donde don Augusto había dejado una nota casi indescifrable. «Mire esto», le dijo a Tomás, extendiéndole la página. Entre la tinta gastada y las anotaciones sobre el croquis del monte, había una referencia a un acta de la municipalidad y a un número que, según la letra, correspondía a un folio antiguo. Fue un destello de claridad. La secuencia se volvía más plausible. Tomás reconoció ciertos trazos en la letra, algunas palabras que su madre había repetido. No era una prueba absoluta, pero era suficiente para que Méndez supiera que tenía que actuar con rapidez. La detective Silva gestionó una medida cautelar urgente, pidió al juez local la emisión de una orden de cese de operaciones en la zona, hasta verificar títulos y denuncias por irregularidades. Lo hizo con la profesionalidad que nace de años en los que la demora puede significar incendios, demolición o pérdida de pruebas. La petición fue aceptada, no por capricho,
sino porque los elementos que se juntaban en ese claro eran coherentes con la sospecha de intimidación y con indicios de delito. La orden llegó en pocas horas. No fue una sentencia definitiva, pero sí un freno legal que obligó a la empresa de Vargas a detener, por ahora, cualquier obra o peritaje sobre el lugar. Vargas se enfureció. La ley que él pensaba manejar con sobres y pagos le recordó que no todo se decide en oficinas cerradas. Hizo amenazas verbales que no fueron más que ruido. Sus hombres se dispersaron con la mezcla de rabia y temor que produce la posibilidad de ir a la cárcel. Uno de ellos, sin embargo, intentó escapar hacia el vehículo estacionado unos metros atrás. La detective Silva lo observó con la agudeza de quien sabe que los movimientos bruscos pueden esconder manipulación de evidencia. Le pidió que dejara lo que tenía y no le permitió moverse. A partir de ese momento, la investigación comenzó a tomar forma. La detective recogió el bidón, lo etiquetó y lo incorporó al expediente. Méndez fotografió el baúl, los papeles y la medallita que Tomás ofreció como vínculo emocional. Llamaron al archivo municipal, pidieron copia del registro de la propiedad y enviaron un oficio para que verificaran títulos y anotaciones. En el pueblo, la noticia corrió como pólvora en hierba mojada. La historia de la familia desalojada y del guardabosques que aparecía como carta viva hacía que la gente pusiera nombre a la injusticia. No todo fue rápido ni sencillo. El registro mostró la complejidad de años de venta fragmentada, de escrituras que cambiaban de manos y de compras por parte de empresas que actuaban con opacidad. Hicieron falta peritajes de firma, cotejos de fechas, entrevistas a testigos que recordaran la presencia de don Augusto en la zona. Vargas no estaba solo. Había redes, documentos apilados en oficinas y la complacencia de funcionarios pequeños que miraban hacia otro lado. Pero el caso tenía ahora algo que las compras no compran: testimonio y materialidad. Teníamos fotos fechadas, un diario con notas coherentes y, por encima de todo, la presencia de alguien que podía ser heredero legítimo: Tomás. La audiencia preliminar fue un día tenso. El salón del juzgado olía a madera y a papel viejo. Los jueces, serios en su función, escucharon las partes con la palabra medida. Las pruebas fueron expuestas con la economía que exige no agotar la paciencia judicial. La detective Silva presentó el bidón y las declaraciones. Méndez habló de la cadena de compras y de documentos a verificar. La defensa de Vargas alegó buena fe y una serie de títulos que parecían, en primera mirada, compatibles con una transacción legal. Cuando llegó el turno de Tomás, se paró, miró a los ojos del magistrado y habló sin dramatismos. Contó su historia, la medallita, la foto, lo que su madre le había dicho y cómo la coincidencia del diario lo había llevado hasta esa cabaña. No fue solo su palabra la que conmovió, fue la forma en que lo hizo, sin reclamar venganza, sin restituciones proclamadas, sino con un tono de quien desea que algo se ponga en orden. El juez decidió emitir una orden cautelar que suspendía cualquier trabajo en la parcela hasta la verificación definitiva de títulos y hasta que se resolvieran las denuncias por intimidación y posible delito contra la propiedad. Además, se dictó la preservación de la cabaña y del baúl como elementos probatorios. No fue un fallo definitivo sobre la titularidad de las tierras, pero fue un paso fundamental. El Estado, por fin, se movía en dirección de establecer que lo destruido no se destruye sin consecuencias. A partir de ahí, comenzó una investigación más amplia. La detective Silva y un equipo forense revisaron los expedientes de la empresa de Vargas y encontraron indicios de irregularidades en varias escrituras, firmas que se repetían con patrones extraños, notificaciones a propietarios aparentes que no habían sido informados, pagos a gestores que no pudieron explicar la ruta del dinero. Se hicieron audiencias administrativas, se convocaron peritos y aparecieron testigos que, al sentir la ley en acción, decidieron declarar. No fue sencillo. Los intereses económicos se movían rápidos, con abogados y presiones. Pero la acumulación de pruebas terminó por crear una red que apuntaba a un patrón de abuso. Mientras la maquinaria judicial se apretaba, la vida en la cabaña comenzó a transformarse. Méndez, con un gesto práctico, sugirió que mientras el expediente avanzaba, lo prudente era que Andrés y sus hijos tuvieran un lugar garantizado para dormir y vivir: la cabaña. No como posesión definitiva, sino como vivienda provisional bajo custodia judicial. Tomás, al enterarse, no lo dudó un instante.
En una decisión que nadie esperaba y que a la vez parecía inevitable, el guardabosques propuso: si alguna vez esto se demuestra como parte de mis tierras, quiero que la casa donde crecieron mis historias sea de los que la habitaron cuando la necesitaron. No voy a recuperar todo para mí, si eso significa que otros pierden su hogar. La propuesta tomó a todos por sorpresa por su sencillez. En la sala de audiencias, Tomás escuchó sin ostentación a Andrés contar la historia de Elena, de las cenas, de la Biblia vieja en la repisa. Y cuando Tomás se acercó a Andrés y le ofreció un apretón de manos que pronto se convirtió en un abrazo, la imagen fue de una reparación humana que no dependía exclusivamente de la ley. Era la presencia de dos hombres que, desde distintas herencias, decidían no hacerse daño. Andrés aceptó la mano con lágrimas contenidas, como si la aceptación fuera también el reconocimiento de que no era la venganza lo que necesitaba, sino la posibilidad de volver a levantar un techo con sus hijos. La investigación continuó y halló pruebas contundentes que permitieron, con solidez, imputar a Vargas por intimidación, por intento de daño y por irregularidades administrativas en la compraventa de los inmuebles. Se consiguió además documentar la cadena de compras de Vargas con intermediarios que cobraban comisiones para acelerar papeles inexistentes. Junto a esto, la detective Silva presentó como evidencia el bidón y la declaración de los agresores, algunos de los cuales, presionados por sus propios miedos y por la claridad de la evidencia, corroboraron que la orden de limpiar la cabaña venía de la empresa. La justicia no fue instantánea. Hubo apelaciones, maniobras y el viejo reloj de la burocracia. Pero la causa tenía ahora la fuerza de lo probado y la voluntad de la comunidad que comenzó a movilizarse. Un día que después recordaríamos por la luz clara que siguió a la lluvia, Vargas fue detenido. No fue un acto triunfal, sino una consecuencia de la acumulación de elementos que ya no pudieron ser negados: testigos, contratos irregulares y la evidencia física de la intención de destruir pruebas. Su detención provocó reacciones encontradas en el pueblo. Quienes habían sido seducidos por las promesas del desarrollo quedaron estupefactos. Los que siempre sospecharon de su manera de hacer, respiraron. Para Andrés y sus hijos fue el desenlace de una pesadilla que parecía interminable. Para Tomás fue en parte la confirmación de que la búsqueda que lo había traído hasta la cabaña no había sido un acto en vano. La sentencia judicial posterior no solo confirmó la irregularidad de las compras de Vargas, además determinó la revisión de los títulos en disputa. En el proceso se comprobó que don Augusto había, en vida, dejado instrucciones y anotaciones que respaldaban su intención de reservar la parcela para su hijo. La prueba documental, sumada a la correspondencia encontrada en el baúl y a testimonios de personas mayores que recordaban a don Augusto, consolidó la condición de Tomás como heredero legítimo. El juez, en su resolución, reconoció la necesidad de reparar los daños y ordenó la restitución del derecho de posesión a Tomás sobre las 50 hectáreas, sujetas a la observancia de prescripciones legales y a la adjudicación final conforme a derecho. Tomás, al recibir la noticia, no como un reclamo triunfante, sino como una responsabilidad, tomó una decisión que definiría el resto de nuestra historia. Frente a Andrés y a la comunidad, decidió que no iba a apropiarse de la parcela donde se encontraba la casa de la familia desalojada. En una ceremonia sencilla, con las manos aún marcadas por la lluvia y el barro, firmó un documento de donación. La parcela donde Andrés y sus hijos habían vivido sería suya en uso y propiedad, como reconocimiento de su derecho de asentamiento, de su historia y de sus pérdidas. El resto de la finca, sin embargo, quedaría sujeta a un proyecto de conservación. No sería dividida en lotes ni vendida a desarrolladores. Se constituiría como área protegida y como reserva comunitaria, que llevaría el nombre de Rosa, en memoria de la mujer cuyo recuerdo había sido hilo y principio de todo. La decisión no fue gratuita. Tomás consultó con el licenciado Méndez y trabajó con organizaciones locales de conservación para asegurar que la reserva se administrara de manera efectiva. Se planteó un plan: restauración de la cabaña como centro de interpretación y memoria, protección de corredores de fauna y un fondo público-privado para impulsar actividades sostenibles para la comunidad. Andrés, por su parte, no regresó a la casa como el mismo hombre que la había abandonado. Regresó con la convicción de quien sabe que la reconstrucción no es solo de paredes,
sino de redes humanas. Juntos decidieron comenzar la reparación, tejida con la ayuda de vecinos, de voluntarios y de gente que, al conocer la historia, quiso sumarse. La cabaña fue arreglada con respeto. Se limpió la chimenea, se restauraron las vigas, se montó una pequeña sala donde estuvieran las fotos y las cartas de don Augusto y Rosa. Se colocó una placa conmemorativa en la que, en letras sencillas, se leía el nombre de Rosa y una frase que recogía el sentir de la comunidad. Aquí se honra la memoria, se protege la tierra. Andrés escribió, con la torpeza de quien no es escritor pero quiere legar algo, un texto breve que se volvió popular en el pueblo. La casa me enseñó que el hogar no es solo techo, es quien se queda cuando el resto se va. Lo imprimió en folletos que repartió en la iglesia y en la escuela, y con ese gesto comenzó a tejer otra cosa, la memoria activa de una comunidad que reconstruye su sentido. La vida siguió. Lucía creció con la convicción de que la justicia, aunque lenta, puede llegar si hay persistencia. Mateo aprendió a correr por el monte sin miedo, como si la casa de la infancia se hubiese trocado en curiosidad por el mundo. Tomás visitaba a menudo la cabaña. A veces venía solo, otras acompañado de grupos escolares con los que compartía la historia de su madre y de don Augusto. Se convirtió en guardabosques no solo por oficio, sino por deber sentimental. Cuidaba la reserva como quien cuida una promesa hecha a una mujer que nunca pudo ver a su hijo crecer. Vargas fue condenado por intimidación y por la serie de irregularidades administrativas probadas. Recibió sanciones y una orden de reparación que incluyó, entre otras cosas, la restitución de fondos a quien lo hubiera requerido y la inhabilitación para participar en operaciones inmobiliarias locales por un tiempo. No era la abolición de sus recursos, pero sí la constatación de que existía responsabilidad por la forma de actuar. Algunos de sus colaboradores recibieron sanciones penales menores, otros se convirtieron en testigos en procesos que buscaron aclarar la magnitud de la red. El pueblo respiró una justicia imperfecta pero real. Con el tiempo se organizó una pequeña ceremonia para colocar una piedra tallada en la entrada del sendero que llevaba a la cabaña. En ella se grabó, con letra firme, la palabra Rosa y la fecha del año en que todo cambió para nosotros. Asistieron vecinos, autoridades, el licenciado Méndez, la detective Silva y, por supuesto, Tomás y Andrés con Lucía y Mateo. Fue un acto sobrio, hubo pocos discursos y muchas miradas. Se colocó también una placa en la cabaña que decía, en memoria de quienes cuidaron la tierra y de quienes encontraron su historia en el barro. La niña que una vez sostuvo con fuerza el oso apagó la vela con las manos pequeñas. Un venado, como si la naturaleza quisiera presidir aquel momento, cruzó el claro y se detuvo un segundo a observar. Nadie lo forzó ni lo convocó. Apareció como testigo y se fue sin prisa. Pasaron los años. La reserva cumplió su propósito de proteger el monte de la fragmentación y de ofrecer un espacio donde las nuevas generaciones aprendieran a respetar la tierra. Andrés volvió a trabajar, esta vez como guía en visitas educativas que mostraban la historia de la cabaña y la importancia de la memoria. Escribió un pequeño libro con ayuda de amigos, relatos del pueblo, memorias de Elena, cartas transcritas de don Augusto y notas sobre cómo reconstruir una vida. El libro no fue un éxito editorial nacional, pero fue un éxito local. Se vendió en ferias, se usó en escuelas y se convirtió en un manual de reparación posible. Tomás encontró, además de su identidad, un lugar donde pertenecía. No reclamó más que lo justo. Dejó la mayor parte de la finca en custodia comunitaria y participó en proyectos de educación ambiental. No fue una decisión que borrara el pecado de haber sido separado de su madre, pero sí fue el tipo de reparación que reconoce la complejidad humana. Respecto a don Augusto, sobre él circuló una narrativa menos simplista. Se habló de un hombre asustado, de una decisión tomada en un verano de miedo y pobreza, y se reconoció que su arrepentimiento estaba escrito en su diario. La historia no lo absolvió ni lo condenó, la hizo humano. En el epílogo de esta historia, años más tarde, la cabaña funcionaba como pequeño museo y como sala de lecturas. Los niños del pueblo aprendían de la historia de Rosa, de don Augusto y de la manera en que una familia que perdió un hogar consiguió rehacerlo con ayuda de otros. Andrés y Tomás compartían charlas frente al fuego, ahora menos necesario, y a veces se sentaban en silencio. Era un silencio que no pedía olvido, sino una atención tranquila.
la atención de quienes saben que de las pérdidas salen también compromisos. Una tarde, cuando los chicos corrían por el monte y los techos de las casas se recortaban contra un cielo ya sin lluvia, me detuve junto a la piedra con la inscripción. La leí otra vez y me detuve en la placa que decía, por Rosa, por la memoria y por la tierra. Un venado pasó a lo lejos, cruzando el claro con la calma de siempre. Miré a Andrés, que lanzaba una rueda de leña al fuego, y noté que su rostro había recuperado la paz de quien no necesita demostrar nada. Había algo de reparación lenta en su sonrisa. Lucía se acercó con el libro del padre bajo el brazo, y Mateo la siguió, tocando la placa con curiosidad. Fue una imagen que, confieso, me emocionó de una manera que no hubiera anticipado. La misma cabaña que una vez fue refugio precario, se había convertido en centro de memoria y esperanza. Si alguien me preguntara al final qué me enseñó todo aquello, diría que me enseñó que la justicia es un camino con piedras, que la memoria tiene a veces la forma de un baúl polvoriento y que las decisiones pequeñas, prestar un abrigo, limpiar una fotografía, llamar a un abogado, pueden convertirse en fuerzas que sostienen a quienes más lo necesitan. Y sobre todo, me quedó la certeza de que un hogar no es solo un título, es el lugar donde se reencontraron manos, nombres y promesas. Hoy, cuando paso por el sendero de la cabaña, veo a los niños jugar, a las guardias del parque revisando el monte, y al fondo la piedra con la inscripción a Rosa. En la placa hay una marca del tiempo, y también la promesa de que la historia fue escuchada. Tomás suele aparcar su camioneta al borde del claro, y se queda a veces hasta que el sol se pone. Andrés lo acompaña en esas tardes, y las pequeñas reparaciones terminan en anécdotas que cuentan como quien cose una red donde no quede espacio para la indiferencia. Nunca olvidaré el día en que sacaron a Andrés y a sus hijos de su propia casa. Tampoco olvidaré el gesto de aquel guardabosques que sobraba en su resistencia y que, con algo tan sencillo como un abrigo y una verdad, hizo más que una abogada y un archivo municipal. Dio tiempo para que la justicia encontrara su paso. La cabaña quedó de pie, la placa conmemorativa brilla bajo la lluvia y el venado sigue cruzando el claro como quien pasa a supervisar que todo esté en su lugar. Si algo de esto te movió, cuéntame, ¿qué harías tú por tu hogar? Comparte tu respuesta y si te interesa, busca maneras de apoyar iniciativas de conservación local o proyectos de memoria comunitaria. Historias como esta se sostienen cuando la gente se involucra, cuando se comparte y cuando la memoria encuentra aliados que la preservan.